Durante miles de años, los seres humanos no tuvieron hogares permanentes. No existían aldeas, ni campos cultivados, ni animales domesticados. La vida dependía del movimiento constante y de lo que la naturaleza ofrecía en cada estación. Pero en un momento decisivo de la historia, ese modo de vida cambió para siempre. Cuando el ser humano aprendió a cultivar la tierra y criar animales, nació una nueva forma de vivir. Y con ella, el origen de la civilización. Los inicios de la vida sedentaria. Durante la mayor parte de su historia, los seres humanos fueron nómadas. Dependían de la caza, la pesca y la recolección para subsistir. Su vida estaba marcada por el movimiento constante, siguiendo los ciclos de la naturaleza y la disponibilidad de alimentos. Sin embargo, hace aproximadamente 10.000 años, ocurrió uno de los cambios más profundos y decisivos de toda la historia humana: el paso de la vida nómada a la vida sedentaria. Este proceso no fue rápido ni uniforme. No ocurrió de la noche a la mañana ni en un solo lugar. Fue una transformación lenta, llena de ensayo y error, que estuvo íntimamente ligada al desarrollo de la agricultura y la ganadería. Con ellas surgieron las primeras aldeas, las primeras formas de organización social compleja, las primeras desigualdades y también las bases de la civilización. En este video exploraremos cómo y por qué los seres humanos se volvieron sedentarios, cómo eran las primeras aldeas neolíticas, cómo se organizaban sus habitantes y de qué manera el aumento de la producción dio origen a nuevas clases sociales como líderes, sacerdotes y comerciantes. El mundo antes del sedentarismo. Antes de la vida sedentaria, los grupos humanos vivían en pequeñas bandas nómadas. Estas comunidades estaban formadas generalmente por entre 20 y 40 personas, unidas por lazos de parentesco. Su supervivencia dependía directamente de la naturaleza. Los hombres y mujeres cazaban animales, recolectaban frutos, raíces y semillas silvestres y se desplazaban constantemente para no agotar los recursos de un mismo lugar. No construían viviendas permanentes, utilizaban refugios temporales hechos con ramas, pieles o cuevas naturales. En este tipo de sociedades, la propiedad privada prácticamente no existía. Lo poco que se poseía debía ser fácil de transportar. La cooperación era esencial para sobrevivir, y las decisiones se tomaban de manera relativamente igualitaria. Pero este modo de vida tenía límites. El crecimiento de la población, los cambios climáticos tras la última glaciación y la observación prolongada de la naturaleza llevaron a algunos grupos humanos a experimentar con nuevas formas de obtener alimento. El nacimiento de la agricultura. La agricultura surgió cuando los seres humanos comenzaron a observar con atención el comportamiento de las plantas. Con el tiempo, notaron que algunas crecían a partir de semillas que ellos mismos habían recolectado y dejado cerca de sus campamentos. En un inicio, este proceso fue accidental, pero marcó el comienzo de una relación distinta entre las personas y la naturaleza. A partir de esta observación, las comunidades empezaron a seleccionar de manera consciente las semillas más grandes y productivas. Así nacieron los primeros cultivos, adaptados a diferentes regiones del mundo: el trigo y la cebada en el creciente fértil, el arroz en Asia, el maíz en Mesoamérica y la papa en los Andes. Cada uno de estos cultivos transformó la alimentación y la vida de las poblaciones locales. La agricultura ofrecía una ventaja decisiva. Permitía producir más alimentos en un espacio reducido. Sin embargo, también exigía un cambio radical en el modo de vida. Los cultivos necesitaban tiempo, cuidado y vigilancia constante, lo que hacía imposible sembrar y marcharse. Este nuevo compromiso con la tierra
fue uno de los pasos clave hacia la vida sedentaria: el surgimiento de la ganadería. Paralelamente al desarrollo de la agricultura, algunos grupos humanos comenzaron a domesticar animales. Al principio, se trató de especies que ya formaban parte de su dieta como presas de caza, entre ellas cabras, ovejas y cerdos, y más adelante bovinos. Este proceso fue gradual y se basó en la observación del comportamiento animal. La ganadería aportó múltiples beneficios a las comunidades humanas. Proporcionó carne, leche, pieles y huesos, pero también fuerza de trabajo para las labores agrícolas y el transporte. De esta manera, los animales se convirtieron en un recurso fundamental para la subsistencia y el desarrollo económico. Sin embargo, al igual que la agricultura, la ganadería exigía presencia constante. Cuidar a los animales implicaba protegerlos de depredadores, guiarlos hacia pastos adecuados y asegurar su reproducción. Esta responsabilidad reforzó aún más la necesidad de establecerse de manera permanente en un territorio fijo. El paso a la vida sedentaria. La combinación de agricultura y ganadería marcó el inicio de la vida sedentaria. Los grupos humanos comenzaron a permanecer de forma permanente cerca de sus campos de cultivo y zonas de pastoreo, abandonando progresivamente el nomadismo que había caracterizado a sus antepasados durante miles de años. Este cambio no solo transformó la economía, sino también la forma de pensar y de relacionarse. Al permanecer en un mismo lugar, las personas desarrollaron nuevos vínculos sociales y comenzaron a organizarse de manera más compleja. Por primera vez, se construyeron asentamientos estables, las aldeas neolíticas. El sedentarismo permitió un crecimiento sostenido de la población, ya que la producción de alimentos se volvió más predecible. No obstante, también trajo nuevos desafíos, como la propagación de enfermedades, los conflictos por la tierra y el surgimiento de desigualdades sociales, problemas que acompañarían a las sociedades humanas desde entonces. Las primeras aldeas neolíticas. Las primeras aldeas neolíticas estaban formadas por unas pocas chozas o cabañas construidas con materiales disponibles en el entorno, como barro, paja, madera o piedra. Estas viviendas eran simples, pero cumplían la función esencial de ofrecer refugio y estabilidad a sus habitantes. Aunque sencillas, muchas de estas aldeas contaban con espacios comunes destinados a la vida colectiva. Fogones compartidos, áreas de trabajo y zonas de almacenamiento permitían organizar mejor la producción y el consumo de alimentos, fortaleciendo la cooperación entre los miembros de la comunidad. La vida cotidiana giraba en torno a los ciclos agrícolas. La siembra, el riego y la cosecha marcaban el ritmo del año y definían las tareas de cada estación. Cada integrante de la aldea tenía un rol específico, lo que reforzaba la interdependencia y la organización social. Clanes y organización social. Generalmente, los habitantes de una aldea estaban emparentados entre sí y formaban clanes unidos por lazos de sangre, tradición y costumbres compartidas. Estos vínculos familiares eran la base de la cohesión social y garantizaban la cooperación dentro de la comunidad. Cada clan estaba dirigido por un líder, que solía ser el anciano más experimentado, el agricultor más hábil o un guerrero respetado. Su autoridad no se basaba en la fuerza, sino en el prestigio, el conocimiento y la capacidad para tomar decisiones que beneficiaran al grupo. Las tierras que rodeaban la aldea eran consideradas propiedad colectiva. Nadie era dueño absoluto del suelo, y la producción se repartía de forma relativamente igualitaria entre las familias. Este sistema reflejaba una organización social basada en la cooperación y el beneficio común, característica de las primeras comunidades sedentarias. El crecimiento de las aldeas. Con el paso del tiempo,
Las aldeas neolíticas comenzaron a crecer tanto en número como en tamaño. Este proceso fue posible gracias a la mejora gradual de las técnicas agrícolas, como el uso de herramientas más eficaces, la domesticación de plantas y el mejor conocimiento de los ciclos naturales. Estas innovaciones permitieron producir mayores cantidades de alimentos de manera más regular. La producción de excedentes, es decir, alimentos que superaban las necesidades inmediatas de la comunidad, fue un cambio fundamental. Por primera vez, las aldeas no vivían al límite de la subsistencia diaria, lo que les otorgó una mayor estabilidad frente a sequías, malas cosechas o periodos difíciles. Este excedente también impulsó una transformación social profunda. Al no ser necesario que todos los miembros se dedicaran exclusivamente a la producción de alimentos, surgieron nuevas actividades y oficios. Así las aldeas se volvieron más complejas y comenzaron a sentarse las bases de una organización social más diversa. El aumento del poder de los líderes. A medida que las aldeas crecían y se hacían más complejas, los líderes tradicionales del clan asumieron un papel cada vez más importante. Ya no solo eran figuras de referencia por su experiencia o edad, sino que comenzaron a desempeñar funciones clave en la organización de la vida comunitaria. Entre sus nuevas responsabilidades se encontraba la coordinación de la mano de obra, la planificación de las labores agrícolas y la gestión de los excedentes. Decidir cuándo sembrar, cómo repartir los alimentos almacenados o cómo organizar el trabajo colectivo otorgó a estos líderes una gran influencia dentro de la aldea. Con el tiempo, este conjunto de funciones incrementó notablemente su prestigio y poder. Los líderes empezaron a diferenciarse del resto de la comunidad, no solo por su autoridad, sino también por su acceso privilegiado a recursos y su capacidad para tomar decisiones, dando origen a las primeras formas de jerarquía social. El surgimiento de la élite sacerdotal. Durante este periodo también apareció una élite sacerdotal, vinculada a las creencias religiosas de las aldeas neolíticas. Estas personas eran consideradas intermediarias entre la comunidad y las fuerzas sobrenaturales que, según se creía, gobernaban el mundo natural. Los habitantes pensaban que los espíritus y deidades influían directamente en la fertilidad de la tierra, el clima y el bienestar general de la aldea. Por esta razón, los sacerdotes cumplían un papel esencial al realizar rituales, ceremonias y ofrendas destinadas a asegurar buenas cosechas y protección frente a desgracias. Esta función espiritual otorgó a los sacerdotes un estatus especial dentro de la comunidad. Con el tiempo, la élite sacerdotal acumuló prestigio, autoridad y acceso a recursos, convirtiéndose en un pilar fundamental del orden social y reforzando la cohesión de las aldeas a través de la religión. El intercambio y el trueque. El aumento de la producción agrícola y ganadera favoreció el intercambio entre diferentes aldeas. Al contar con excedentes, las comunidades pudieron intercambiar los productos que les sobraban por otros bienes que no producían localmente, dando origen al trueque como forma principal de intercambio económico. Mediante el trueque, los alimentos se cambiaban por herramientas, la cerámica por tejidos y los excedentes agrícolas por materias primas como piedra, obsidiana o metales. Este sistema permitió mejorar la calidad de vida de los pobladores y diversificar los recursos disponibles en cada comunidad. Además de su importancia económica, el intercambio fortaleció las relaciones entre aldeas. A través de estos contactos, no solo circulaban productos, sino también ideas, conocimientos y técnicas, lo que contribuyó al desarrollo cultural y tecnológico de las sociedades neolíticas. El nacimiento de los comerciantes. Con el crecimiento del intercambio, algunas personas comenzaron a especializarse en esta actividad. De esta manera, surgió una nueva clase social, la de los comerciantes,
individuos dedicados principalmente al transporte y negociación de productos entre distintas aldeas. Estos comerciantes recorrían largas distancias, conectando comunidades que antes tenían poco contacto entre sí. Gracias a su labor, ciertos productos comenzaron a circular con mayor frecuencia, y algunas aldeas se transformaron en puntos estratégicos dentro de las rutas de intercambio. Más allá del comercio de bienes, los comerciantes desempeñaron un papel clave en la difusión de ideas, creencias y avances técnicos. Su actividad ayudó a integrar a las comunidades y sentó las bases de redes económicas cada vez más complejas, que con el tiempo darían origen a sistemas comerciales más organizados. Consecuencias del sedentarismo. La adopción de la vida sedentaria trajo consigo avances extraordinarios para las comunidades humanas. La producción estable de alimentos permitió un crecimiento sostenido de la población, el desarrollo de nuevas técnicas y una mayor seguridad frente a la escasez. Sin embargo, este nuevo modo de vida también generó problemas que antes no existían o eran menos visibles en las sociedades nómadas. Uno de los cambios más significativos fue la aparición de desigualdades sociales. El control de la tierra, de los excedentes y de los recursos estratégicos provocó diferencias económicas entre los miembros de la comunidad. Al mismo tiempo, surgieron conflictos por la posesión de los territorios más fértiles y se consolidaron jerarquías permanentes, con líderes, sacerdotes y grupos privilegiados que concentraban el poder. A pesar de estos desafíos, el sedentarismo sentó las bases de la civilización. La vida en asentamientos estables permitió el surgimiento de las primeras ciudades, el desarrollo de sistemas de administración y, con el tiempo, la invención de la escritura y la formación de los primeros estados. Así, el sedentarismo marcó el inicio de una nueva etapa en la historia humana, cuyos efectos aún perduran en el mundo actual. Conclusión. El paso de la vida nómada a la vida sedentaria fue uno de los mayores saltos en la historia humana. Al sembrar la tierra y domesticar animales, nuestros antepasados transformaron su forma de vivir y el destino de toda la humanidad. Hoy cada ciudad, cada pueblo y cada hogar es heredero directo de aquellas primeras aldeas neolíticas. La historia de la vida sedentaria no es solo el pasado, es el origen del mundo que habitamos.